Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio, cada día mejor, sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente. No hemos cambiado, seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, casi noches. Hoy día juega Perú. ¿Sí? Claro, Perú-Uruguay. Así que ya saben, 8:30. Vamos, Perú. Por Dios que no sabía. Vamos, Perú. ¿Cómo es la canción? Bueno, algo así. Ya no importa. Porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Vamos, Perú. Bueno, ¿qué tal? Estamos acá en Divina Justicia, como todos los martes, de 6 a 7 en Miraflores TV Digital. Compartan con nosotros en las redes y también las preguntas en Facebook Miraflores TV Digital, Twitter @Miraflores TV 82, Instagram Miraflores TV Digital y WhatsApp 967-231-109. Hasta que nada, todavía no me lo aprendo. Ya me lo voy a aprender, Es que es una vez por semana, pues no a tengo... Cocachos aprendí mi A labor Cocachos de aprendí. colegial. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, buenas tardes. Realmente bien, con una semana realmente bien variopinta. Para variar, ¿no? O sea, sí yo creo que tenemos de todo. siempre empezamos así el programa, ¿no? Porque Sí, en verdad que... pero hay que ser optimistas, en verdad. Yo quiero ser optimista, no quiero perder la fe, te digo sinceramente. Yo lamentablemente, siempre digo eso, lamentablemente veo que nos estamos yendo hacia los años 70 nuevamente. Ay, no. Estamos retrocediendo. No, yo también pienso agigantados. que esto puede ser un retroceso, pero vamos a hablar de qué dijo la Comisión de Viena, la Comisión de Venecia, perdón. Hay un meme muy bonito que le gustó el Comisión lomo de Viena. saltado. Tengo ganas de irme a que el Viena. lomo saltado era espectacular, que el pisco era peruano y que los vuelvan a invitar porque no comieron picarones. Ah, ya. Mi papá lo bancaína. No, Y Ocopa. no hubo nada, o sea, cuando todavía éramos congreso, teníamos congreso, realmente fue un papelón. Sí, eso fue un papelón, pero ayer dijeron, bueno, ayer no, antes de ayer, bueno, en esta semana dieron el resultado, ¿no? Y ellos dijeron de que efectivamente las cuestiones de confianza no pueden ser para un tema de reforma de la Constitución. Es correcto. Lo cual me parece muy bien, ¿no? O sea, ahí estamos en la base coherente del derecho, ¿no? Y también dijeron de que el tema de, bueno, que algo así que no era que no sea constitucional, pero que era insólito, ¿no? Era raro. Entonces allí esa palabrita como que quedó En el aire. en el aire, entonces uno dice, bueno, ¿qué habrán querido decir, no? O sea, Poncio ¿es Pilatos. inconstitucional o no es inconstitucional? Otros dicen, bueno, estos son más polais, o sea, más diplomáticos que la ONU, ¿no? Entonces deberían estar, Pero no en la sí, Comisión de Venecia, que son, se supone, técnicos jurídicos, ¿no? Sino deberían estar, ¿qué? Sí, en Venecia está bien. Sino deberían estar en la ONU, qué sé yo, en un organismo internacional, o En la haciendo... OEA. O en la OEA, ¿no? O haciendo cualquier papel diplomático, pero no viendo cosas estrictamente jurídicas. Entonces, ¿tú qué opinas, Jorge, al respecto? Que no se van a atrever A decir nada, a pues, decir ¿no? nada, Claro. yo con toda seguridad. Como igual creo que ya no hay marcha atrás en la disolución del Congreso. Sinceramente. O sea, ya está disuelto. Para Sí, yo mí, también, yo pienso que ya está disuelto, o sea, no mira, podemos hacer nada. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Imagínate que el Tribunal Constitucional diga efectivamente
que fue ilegal, inconstitucional la disolución del Congreso. ¿Tú crees? Te digo, hagamos el Claro, ejercicio. vamos a hacer Hagamos el ejercicio. las dos posiciones que podría tener Ya. el TC, que mañana, no, el jueves, ¿no? El jueves se reúne. Ya. Imaginemos, o sea, lo más sencillo es que diga, todo queda igual, aquí no se infringió la Constitución. Punto. Todos contentos, todos felices. El problema es si dice es inconstitucional. ¿Qué pasaría en ese minuto? Tenemos llamada. Ya. Pero a ver, ¿continúas o hacemos la llamada? En ese minuto, ¿qué pasaría? El Congreso se instala nuevamente, denuncia al presidente calor, Vizcarra, lo vaca, ¿de acuerdo? Con la figura que tiene nuestra querida Meche, inmediatamente renuncia y se convoca elecciones. Se arma nuevamente un desbarajuste de los 1000 demonios. O sea, ese sería el escenario en caso digan es inconstitucional. No, pero no, pues, porque ahí hablarían con Meche para que Meche no renuncie. Mira. lo O sea, dudo. de hecho, sí, esa fue la jugada que querían hacer. No. Entonces, No, obviamente, pero ya si, no, ya. obviamente si les dan no sé, pues ya las manos, la sartén en la mano, no, pues, no creo. Pero vuelves a tener nuevamente, caemos en inestabilidad, nuevamente estamos a merced de un grupillo y no salimos de la misma, digamos, Sí, de la que- misma que- vorágine que no nos permite desarrollar. Y bueno, y lo más trágico del asunto es que no se gobierna, ¿no? Se sigue sin gobernar. Bueno, a la pobre periodista que votaron por preguntarle qué vas a hacer en 4 meses y él contestó... ¿La votaron? Sí, la votaron del comercio. Ya está. Ya tenemos perfecto. la llamada. Nuestro invitado de hoy, Carlos Adriancén Cabrera, economista, decano de la Facultad de Economía de la UPC, nos va a acompañar en esta hora para hablar de la coyuntura económica actual y también ¿Aló? del tema político. Hola. Carlos, buenas tardes. Hola, Hola, Carlos, ¿Cómo bienvenido están? al programa. Bienvenido a Divina Justicia. ¿Cómo estás? gracias por la invitación. Díganme, ¿en qué los puedo servir? Bueno, nada, queremos hablar de la coyuntura, pero desde el punto de vista económico, ya que los dos somos abogados y nada, y economía estamos no de somos de economía. Bueno, algo sabemos, pero no del todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, para el tiempo, ¿no? Para el tiempo. Ok. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión con respecto a la coyuntura económica, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ¿Qué está podemos sucediendo esperar ahora? en los próximos meses? ¿Qué aconsejarías tú al común ciudadano hacer o esperar? A ver, lo primero que los peruanos tenemos que entender es que estamos en una fase de enfriamiento, en una coyuntura política muy especial, donde el Ejecutivo tiene una gran capacidad de manejo de la información. Como diría Sartori, esto es lo crítico en el fenómeno político hoy día. Por ejemplo, se sabe que el crecimiento del PBI mensual es de 3 y pico %, la gente está muy contenta, supuestamente ha rebotado, pero la misma cifra te dice que el crecimiento anualizado, que es el que importa a agosto, es de 2.1% aproximadamente. Y es un fenómeno en el cual cada día crecemos menos en un contexto donde hay un problema fundamental del cual casi no hablamos. Esta caída sostenida del ritmo de crecimiento de la economía tiene que ver con lo que yo llamo un colapso inversor. La inversión en Perú tiene ¿Qué dos es un componentes. colapso inversor? Claro, Carlos, ¿qué es discúlpame eso para entenderlo. para la gente que nos está oyendo? La ¿Cómo inversión podrías explicar básicamente esto? es privada. 80% grosso modo de la inversión. Y una porción menor es pública. Ya. Ambas están cayendo y explicadas básicamente por el mismo vocablo, miedo. La inversión privada se espanta por los errores de política económica y la pública se comprime por efecto de la corrupción burocrática. Mientras no entendamos eso, camino de salida lúcido no veo en el camino. Ok, pero la corrupción burocrática no es lo mismo que el miedo. No, la corrupción burocrática tiene que ver con un fenómeno por el cual el burócrata, grande, mediano y pequeño, o es coimero, o es coimeado, o es cómplice. Ese que sabe que su jefe está robando y se queda calladito por defender su puestito. Ustedes son abogados, saben que eso es un delito. Por supuesto, claro.
Pero ¿y cómo podríamos hacer para que, porque de lo que te he entendido es que, bueno, también se está manejando mucho el tema del miedo, ¿no? Y ese miedo hace que las especulaciones en cuanto a la inversión bajen notablemente. No. ¿No? El miedo tiene que ver con el hecho de que hay un riesgo muy alto para hacer negocios. Por ejemplo, por un eso. inversionista que Pero eso son invierte en puras minería, especulaciones, porque no sabemos Tía María, realmente. pierde plata. Un señor que firma el contrato en Las Bambas descubre en serio que la palabra abigeo en el Perú puede ser ilimitada y el Estado está pintado. Entonces, ese es el miedo del que hablo con el sector privado y que explica con casi 5 años consecutivos de un comportamiento de la inversión, cuando no negativo, magro. En cambio, en el sector público es la desconfianza con los jueces fiscales. Cualquier funcionario honesto lo va a pensar 10 veces antes de actuar con la legislación frondosa y con la calidad de las instituciones que tenemos. Carlos, y eso se refleja en índices económicos. La economía cada vez crece menos porque invierte cada vez menos y también comercia cada vez menos. Carlos, una pregunta. Me parece que la próxima semana el Consejo Nacional de Minería debe estar revocando la licencia de construcción de Southern. O sea, no hay el proyecto Tía María, perdón. Allí, sinceramente, dudo mucho que lo acepten, porque el presidente, él mismo, ya adelantó que la quiere anular. Eso, obviamente, va a generar más caos, más desconfianza. A ver, el Consejo Nacional de Minería casi es un ente burocrático de perfil bajo. Obediente y silente, en esta situación tiene un papel para cualquier observador muy triste. No se respeta la ley, no se respeta el orden público, y el llamado Consejo de Minería dice sí, señor, a todo lo que haga el gobierno. O sea, que un analista tome en cuenta lo que hace o deja de hacer el Consejo de Minería es más que discutible. Entonces, es relevante lo que siempre se han alineado calladiticos a quien los nombró. Pero lo concreto es que en un buen momento, en los días en que gobernaba el rey del teteo del Perú, los flujos de inversión minera llegaban a 10% del PBI, y para este año vamos a estar cercanos a 2% del PBI, que casi diríamos es inversión de reposición en minería. ¿Y eso qué implica? El sector que trae el pan a la economía, como es la minería, está paralizado, pero además notémoslo, la inversión privada en su conjunto, en todos los sectores, antes de invertir, miran a la minería. O sea, que el Consejo de Minería diga que está bien o está mal, es irrelevante, ya nadie les cree. Pero lo cierto así de cruel es la cosa. Lo cierto es que ese proyecto se cayó, y lo cierto es que en consecuencia de eso también nos vamos a ver afectados por la demanda que nos va a caer como país. Y a eso ver, lo que yo pienso es lo siguiente, estimados amigos. La economía peruana requiere desesperadamente inversión, no para que los ricos se hagan más ricos, sino para reducir la pobreza. En el Perú, en Sudamérica, en el planeta, la variable que más se asocia a las mejoras, por ejemplo, en esperanza de vida, son los flujos de inversión privada. Y eso el gobierno peruano, desde los días aciagos en los que elegimos al candidato de Odebrecht, Ollanta Humala, no lo sabe y cree que la minería va por un lado y que su suerte va por otra, y lamentablemente eso no es así. Si no hay inversión, el progreso es feo. Ahora, el Estado peruano, por ejemplo, el ritmo de crecimiento del gasto público, o la tasa de gasto público, no se asocia al crecimiento de la economía. Tiene un ajuste estadístico despreciable. Y cada vez que queremos inflar el gasto público, hundimos a la inversión, porque para financiar el gasto público requerimos colocar deuda cara, llenar de impuestos. La gente no lo sabe o no se discute en los medios, pero la presión tributaria ha subido cerca de 7 puntos desde su última caída. Somos los peruanos un pollo con papas, y por eso el crecimiento se comprime y se comprime y se comprime, y la receta del gobierno sigue siendo la misma, ya que yo espanto a la inversión, aumento el gasto público, y al aumentar el gasto público deprimo más la inversión y se acaba el crecimiento. Eso es correcto, porque para entender de quien depende el crecimiento del país es del sector privado, no del sector público. Quien invierte es el sector privado, no el sector público. Quien desarrolla empleo, y genera y crea empleo es el sector privado, no el sector público. Estamos hablando de comer, Jorge, no solo de empleo. Ya empleo implica una cosa más compleja, gastar mejor.
menos corrupto, mejor priorizado. Pero no, estamos hablando de siquiera que la economía crezca más que este magro 2%, O sea, lo más o elemental. 3% a la baja, Comer. o a la baja, como dice la ministra, como para que haya mejora de clase media, como para que haya también una mínima reducción de pobreza. Bueno, eso no va a pasar este año. Y si pasa, va a ser un milagro estadístico del INEI. Entendamos, tenemos un severo problema hoy en el Perú. La inversión no se cae desde que ha llegado. Viene cayendo desde los días de Humala, siguió cayendo con el accidentado PPK y sigue cayendo con el también accidentado Vizcarra. ¿Y qué opinas tú? O sea, ¿cuál sería bueno, qué cosa le podría decir al ciudadano? Al ciudadano que bueno, está tratando de sobrevivir hasta fin de año, que ya se vienen las fiestas, que ya viene todo eso. ¿Qué tendría que hacer con su economía Lo están doméstica? obligando a votar en pocos días. Sí, claro, en enero. Ajá. Que entienda que el Perú no requiere líderes. No va a venir un blanquito, un rosadito, un moradito con grandes ideas y porque somos un país rico, todos, eso no pasa. Somos un país pobre y lo que requerimos es ciudadanos. Gente que sepan que en el Perú no hay un déficit de Estado, sino hay corrupción, hay mala priorización del gasto y una tremenda ineficiencia. La gente es desatendida en todas las postas, en las comisarías, en los hospitales, y estamos desperdiciando plata en la refinería de Talara, desperdiciando plata en los panamericanos, que son muy lindos, pero que no los debimos hacer, porque teníamos otras prioridades mucho más importantes. Por supuesto que y que sí. tener un 30% del PBI de gasto implica sacarle impuestos, tasas, contribuciones, licencias monopólicas a través de las empresas públicas y también endeudándonos bastante más. ¿Para qué? Para gastar pésimamente. Bueno, pero por otro lado, lo que hemos Esa es la madre del visto- cordero. O cambiamos la receta o no levantamos. No es lógico que levantemos. Ahora, la semana pasada salió el promedio de gasto de presupuesto de los 18 ministerios que tenemos. El que más había gastado en el último trimestre que estamos llegando alcanzaba duramente al 38%, me parece, y el que menos, que son los de interés social, no llegaba ni al 15%. Eso es una vergüenza. Jorge, Ahora, me imagino Te que... descubro como un estatista. ¿Perdón? Cada vez que el Estado no gasta, Ajá. el país florece. Porque lo que no gasta el privado, si es que lo tienes como superávit, va a ser el público, el Estado, va a ser gastado por las familias y las empresas, quienes normalmente gastan mucho mejor. Lo que sucede es que dejamos de gastar en esos pliegos, pero aumentan otros gastos como el financiamiento de partidos políticos, los panamericanos, el financiamiento de medios y encuestadoras quebradas. Y eso es lo que siente la gente, Eso es que no hay cierto. servicios, pero le han hecho creer bueno, que hay un importa la déficit de medida. Estado. Hay un superávit de Estado corrupto, de superávit de Estado ineficiente, así de claro. O sea, hemos subido 60 puestos en el ranking de corrupción en los últimos 20 años. Hace poco alguien destacaba que estamos en los 50 mejores. No, estamos entre los más corruptos de los que no se están descomponiendo todavía. Pero creer que gastar más, de la forma en que gastamos pésimamente, Jorge, va a ser algo bueno, es bueno que no gasten. Si van a gastar en corrupción, si van a gastar en chincheros, que hace lo contrario a la cuestión, por amor de Dios que no ejecuten ese pliego y que quede en el banco y se financie empresas y personas. O sea, de lo que somos esclavos de ideas de izquierda en este momento en el Perú. Perdón, ¿puedes Hasta tú repetir me eso dices último? que si el gobierno no gasta, la economía se para. No hay evidencia de correlación entre el aumento de la tasa de gasto público y el crecimiento de la economía. Eso es un mito. No hay correlación alguna. No hay correlación. Te puedo mandar el gráfico para que lo pongas a tus radioescuchas y televidentes. sí, claro, sería muy interesante. Pero una pregunta, Carlos, básicamente una pregunta muy directa con respecto a lo que dijo ayer nuestro presidente Vizcarra. Dijo que para el 2020 Tuyo. el tema... Es el presidente del Perú, pero no mío, no es. Pero sí. Bueno, de hecho nuestro, ¿no? Me refiero a todos los peruanos. De facto constituido. Me refiero a todos los Pero peruanos. sigue, por favor. Pero bueno, la pregunta es, él dijo en los medios de prensa que efectivamente en el 2020 el presupuesto en salud y en educación iba a sobrepasar el 28%.
Yo la verdad, nadie le dio bola, es más, nadie ha repetido esa noticia. Y nadie, claro, no, bueno, sí, obviamente, yo tampoco me la creo, pero el todo tema el gasto del gobierno, que es mucho más que el presupuesto del gobierno, incluyendo a las empresas públicas y a las empresas financieras, bordea cerca del 28% del PBI. Si el presidente se refiere a un crecimiento del 28% del gasto en salud y en educación, no, lo que estamos dijo hablando es que... de gastos en educación que le dan a cada alumno peruano el 3% de lo que gasta un norteamericano en un año escolar, en primaria, estamos secundaria, de acuerdo, un año universitario. Pero actualmente o sea, el presupuesto... estamos hablando de nada significativo. Claro, pero actualmente el presupuesto es del 3%. Entonces, si lo va a subir para el 2020 para un 28%, me parece estupendo. Entonces, pero... No hay forma. ¿Por qué no hay forma? Hay otros pliegos. Jorge ha dicho muy bien que hay 18 ministerios con sus edificios, con sus sueldazos, con sus CTS. Entonces es una gran mentira la que dijo el presidente. No, si el presidente ha dicho eso, yo no culparía al presidente, que es ingeniero. Culparía a la persona que lo tonteó cuando le ha hecho decir eso. Claro. El gasto en educación creo que está alrededor de 4%. Sí, claro. No, el gasto de salud 3%, es menor que el de educación. Y si está diciendo de subir los dos al 28% del presupuesto, pues obviamente alguien se ha burlado del presidente. Claro, por eso yo cuando escuché la noticia dije, wow, pero eso cómo puede ser. Es más, lo anoté. Hay una mañana que estamos con nuestro economista, le voy a preguntar. Pero claro, me parecía un imposible, ¿no? Aparte, no solo es solo de posible hecho, sino fáctico, sino también jurídico. Una tremenda discusión económica. Alan García, cuando era afiliado de la Izquierda Unida, ¿se acuerda? En los años 80, trató de hacer maravillas y emitía y nos mandó a estándares africanos. ¿Y le mandó qué? ¿Qué? No escuché bien. Una política. ¿Aló? Sí. ¿Puede repetir lo último, por favor? ¿A dónde nos mandó nuestro querido Teteo? Decía que el gobierno, la constitución velasquista y Velasco mandaron al país a niveles de vida africanos. Tan crítica fue la situación de los efectos del Velascato que 2/3 de los peruanos en zonas rurales vivían debajo de la línea de pobreza. Y eso socialmente, rara vez un economista de izquierda te lo va a decir, es la cosa más destructiva que hay. Y esas son las ideas que tienen gran parte de los ministros del señor Vizcarra. De lo que tenemos el día de hoy. Claro, el señor Vizcarra gobierna el día de hoy. O sea, yo también conversaba antes de tu intervención que la sensación que tengo es que nos estamos yendo a los años 70, pero de manera directa y sin escalas. Lamentablemente no he escuchado la pregunta. De que pienso yo, mi sensación es que actualmente nos estamos yendo directo a los años 70, a la economía que teníamos en los años 70. Voy a recordar a Luis Miguel y una bonita canción. Si los dejan. Si lo dejan. Si los dejan, nos pueden llevar al hoyo, pero por eso que el Perú requiere no líderes, sino ciudadanos. Porque hoy día el poder de la gente y de su propia preocupación en la marcha política no solamente va a definir, no importa cómo quieran manipular la próxima elección, la gente a la hora que vota se parece mucho a esa novia que puede salir un fin de semana accidentado con un vago de lo peor, pero se casa con un buen chico como tú, Jorge. Las novias no son tontas. Entonces uno puede jaranearse con un muchacho díscolo, pero se casa con un tipo que va a ser proveedor para sus hijos y para la familia, igual que la mujer. Pero en este caso concreto, tú dices, como dice la canción, si lo dejan. Pero hoy claro, él es omnipotente, tiene todo el poder. Creo que es enero, ¿no? Ahí no esperemos que el gobierno recapacite. Votemos con inteligencia y si alguien recibe el abrazo del gobierno, tal vez no debería recibir el voto. Pero ahí viene el tema, ¿quiénes son nuestros queridos candidatos a congresistas? En realidad, te voy a decir, lo que hace riesgosa esta elección es el nivel de manipulación mediática
de encuestas que vivimos a diario. Entonces eso hace que haya una conquista de Siria y no salga en los periódicos. Y que sale cualquier tontería y aparece en los periódicos. No, poco es. Lamentablemente no podemos confiar. La gente, o sea, hay gente que dice que un golpe de Estado no es un golpe de Estado. Hay gente que dice, el señor Hildebrand decía que la Comisión de Venecia le había dado la razón a Vizcarra, y yo digo, caray, en estos tiempos en que el negocio de los periódicos y la revista desaparece, ahora la línea es parte del negocio. Y bueno, y Carlos, ya que estás hablando de ese tema, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que ha sucedido hace 2 semanas? Es decir, el cierre del Congreso, bueno, la disolución del Congreso. El diccionario de la Real Academia, no ningún destacado jurista que yo respeto, que además sí dice que es un golpe de Estado, define un golpe de Estado como una disolución del Congreso que tiene algo de turbia. Y hoy día estamos yendo al Tribunal Constitucional para que trate de esclarecer esta turbiedad. Por lo tanto, para ti sí ha pasado un golpe de Estado. Sí, claro, fíjese, alguna vez he estudiado el efecto de las constituciones y de los golpes de Estado. Okay. El efecto de los golpes de Estado sobre variables económicas es variopinto, porque han habido golpes efímeros, golpes longevos, golpes que han entregado o han dejado reglas económicas con su constitución, algunos lúcidos y otros menos lúcidos. Por ejemplo, la espuria constitución del 79, impuesta por la dictadura, en términos de líneas, nos llevó a estándares africanos, nos llevó a tener un producto por persona entre 5 y 6% del PBI de un país desarrollado. Fuimos tremendamente pobres, pero afortunadamente más ricos que Bolivia hoy, que la izquierda vende como un éxito. Nuestro peor momento era mejor que Bolivia hoy, pero vale la pena destacar esto. Sí, los golpes de Estado, cuando tienden hacia la izquierda, son tremendamente nocivos. ¿Y esto si usted construye índices de indicadores de libertad política, económica y respeto a la propiedad privada para predecir inflación, crecimiento, tasa de inversión, nivel de comercio, encontrará que estos índices son tremendamente importantes. Y la Constitución del 93, tremendamente más exitosa que la espuria Constitución de 1979. Las dos son espurias, señores juristas, eso sí. Las dos provienen de un dictador. Entonces, ¿qué hacemos? Ejercer ciudadanía, no ponernos nerviosos. O sea, el que hoy día podamos discutir esto y detectar que las ideas económicas dentro de una constitución son importantes, que la desgracia de Venezuela se dio de la mano con la erosión de las libertades políticas y luego con las libertades económicas. Por más petróleo que tuvieron, terminaron más o menos de la mano con Bolivia y nos han lanzado 1 millón de hermanos venezolanos. Pero Carlos, a ver, en tu entendido, ejerzamos ciudadanía. Tú hablas que las constituciones estas que tenemos actualmente, según tu concepto, es espuria. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Una asamblea constituyente? A ver, la verdad que ahí sí discrepo del orden, totalmente. Ya, se aclarase e introdujese una constitución con ideas nefastas, nos espera una fase de retroceso. Es lo previsible. Totalmente de acuerdo contigo, por eso meterle Contra la más mano marxistas ahora. las ideas, más destructivas para la gente pobre del país. Así de claro. Correcto. La historia lo muestra más allá de toda duda razonable. Los regímenes de izquierda han sido más corruptos, con menores tasas de inversión, más inestables porque les gusta la finanza inflacionaria y sobre todo más mercantilistas. Todos los chicos que se acomodan con el gobierno terminan siendo ricos, pero solo en el Perú, eso sí. Y la gente, la clase media se derrumbe y terminamos llegando hacia mundos como, por ejemplo, todo el resto de Lima, en la mayor parte de la vigencia del Velascato, el resto del Perú, lo llamo yo, tenía una tasa de pobreza de 2/3 de la población. Eso era desgarrador. Pero vale la pena destacar que la foto comenzó hace 5 o 6 años. Hace 5 o 6 años el Perú ya no es un modelo de alto crecimiento que está recuperando desarrollo o que tiene una alta tasa de inversión. No, eso ya, Humala fue exitoso, PPK un fracaso, y esa es la situación actual de la economía peruana.
Claro, o sea, viene arrastrando toda una serie de corrupción, ¿no? O sea, Totalmente. viene en una sostenida caída. Claro. No, yo creo que discutir esto nos abre la esperanza a que los peruanos, sobre todo los peruanos de los estratos más racionales, y me refiero a los estratos D y E, porque los de estratos A y B están total y absolutamente manipulados por los medios formales. Ha pasado una desgracia en el mundo entero. Los canales de televisión y los periódicos ya no tienen clientes. Entonces tienen que buscar mecenas. En Estados Unidos es irreconocible CNN. Irreconocible. En cambio, en el Perú, todos los medios parecen un coro. Sí, pues dicen exactamente lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque han erosionado la libertad de prensa. Vemos lo que pasa con las instituciones. Me encantaría que tuviéramos una institucionalidad de primer mundo, con fiscales de verdad, jueces de verdad, policías de verdad. Pero eso es parte de la tarea pendiente para levantar este país. Y a ver, Uno puede decir tranquilo, porque un profesor que la gente escucha y tal, no, yo quiero que me regalen, pero las lecciones se aprenden a las buenas o a las malas. O a las malas, exactamente, claro. Pero no hay que llegar a ese extremo. Entonces soy optimista, vamos a aprender. Vamos a aprender, pero ¿cuál va a ser el costo económico de ese Depende aprendizaje? del grado de ciudadanía de los peruanos. Si nos dejamos tontear, si una activista de izquierda violentista te viene a decir yo soy de centro, vota por mí, y tú votas, Claro. sarna con gusto no pica. Claro, sí, pues, claro. Pero ¿y el costo económico del El aprendizaje? costo económico, a ver, los ruidos de este año Ajá. posiblemente se reflejen en 3 más, en el mejor de los escenarios. En mi opinión, vamos para 4 años malos. Pero estoy siendo ultra optimista. 4 años malos. Porque wow. lo que podría pasar es que Ultraoptimista. caigamos en un continuo de reformas constitucionales, nos tumbemos el régimen económico de la Constitución, Ese es el tema. introduzcamos Que más es muy socialismo, bueno, es muy bueno, una según prueba de Eso- fracaso, apreciación. más mercantilismo. Eso es de terror porque lo va a pagar la gente más pobre de nuestro país. Pero ahí viene el tema, que tú tienes, el ejercer ciudadanía es el ejercer el derecho al voto, el de ejercer el derecho a opinión. Lamentablemente, aunque duela decirlo, la ignorancia que tenemos en el Perú es inmensa. Lamentablemente las elecciones en el Perú no se ganan con la gente letrada, se ganan con la gente iletrada, que es fácilmente manipulable, fácilmente comprable, fácilmente engañable. Jorge, Ese es el yo- gran problema que permíteme tenemos. discrepar con. Lo único turbio que tienen las elecciones del Perú es el voto electrónico. Si el voto no fue electrónico, tú vas a ver cómo va a hablar clarito el patrón. El patrón le dio al Ejecutivo un mandato y le puso al Legislativo otro mandato. Bien claro, que hayan sido ineptos en el Ejecutivo y en el Legislativo, los dos bandos, corruptos e ineptos, es otra cosa. Pero el elector, el patrón, los estratos D y E son lo mejor que tiene este país. Yo no tengo mucha confianza por los estratos B, cualquier roca se la come. Creen que hay un déficit de Estado, que ahorita nos recuperamos, que estamos manteniendo el modelo. Todo eso son mentiras, que estamos combatiendo la corrupción. Usted es un jurista. No, eso no te la cree nadie. Si no hay incentivos Sí, la gente se la implacables cree. contra la corrupción O sea, burocrática, la corrupción continúa. Eso es lo que siempre Y no digo, hay que incentivos son los implacables. dos bandos, el Lucky Luciano y el Al Capone, que se están peleando territorio. Pero los dos son igual de No corruptos. escucho esta parte. Más ¿Podrías cerca. repetirla? Que te digo que para mí son los dos bandos, Lucky Luciano y Al Capone, que se pelean territorio. Los dos son iguales de corruptos. Me sorprende. Jorge, tú eres un jurista y para culpar a alguien hay que juzgarlo. Y para juzgarlo tendríamos que tener los fiscales que no tenemos, los jueces que no tenemos y por supuesto los policías que no tenemos para apresarlo. Por eso es que Es una estamos ley como muy estamos. Para enfocada. investigar, claro. Ni Cuando siquiera se puede tengamos investigar. eso, sabemos si fulanito o menganito fue o no un tal por cual. Pero así acusar, así de la forma tan dirigida y tan torpe que estamos haciendo, yo veo un país con una debilidad institucional tremenda, Fuerte. donde muchos inocentes pueden ser castigados y muchos pillos están sonriendo en este momento, riéndose de nosotros en esta conversación. Pero eso es obvio.
Sí, claro. Entonces requerimos instituciones para empezar. Claro, y instituciones Flujo de fuertes, inversión enorme transparentes. cuando mantengamos esta institucionalidad. ¿Cuántos abogados hoy día defienden los golpes de Estado? Y me da la impresión que engordan. Bueno, Y puede ser, ¿no? es como dicen, te arrimas al árbol que te va a dar sombra y lo defiendes con todo. No. Nosotros somos peruanos. Queremos este país, queremos a nuestra gente. Tratamos de servir nada más. Ya el que se quiera meter a otras cosas y exponerse a esta institucionalidad es problema de él. Pero como ciudadanos debemos hablar fuerte y claro. No insultar y no culpar. Yo no llamo delincuente a nadie que no le han probado de manera fehaciente que es un delincuente. Y si alguien escribe en una agenda, si alguien es la que aprueba los contratos de SOA, se le debe juzgar y si es culpable, meter presa. Y hablo en femenino. Ok. Una pregunta. ¿Qué opinas que va a suceder el día jueves cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie? En el Perú hay excelentes adivinas. ¿Excelente qué? Este país Adivinas. es de altísimo riesgo y yo esperaría dos cosas. Que algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional den la talla, actúen sin sesgo político, pero a veces soy iluso al esperar esas cosas. Lo que también sé, y no tengo mucha duda de que pueda pasar, es que si el fallo es desfavorable para el Ejecutivo, lo van a desconocer. Y van a ver lo va a desconocer el cientos Ejecutivo. de colegas suyos defendiendo tamaña barbaridad, tamaño estropicio. Por eso la inversión no levanta en el Perú. Entra de la mala, de la timbera, y no la de verdad. Y ese es el tema. Sí, claro. Y ahora otra pregunta, sí, también que siempre he tenido la duda. Por ejemplo, yo he preguntado... A ver si puedo responderla. Sí, yo he vivido mucho tiempo en Argentina, por ejemplo. Y bueno, sigo teniendo muchas amistades argentinas. Y yo les pregunto, y bueno, obviamente saben lo que sucede actualmente acá en el Perú, ¿no? Entonces me dicen, bueno, si hubiera pasado esto, o sea, lo que ha pasado acá en Perú, en Argentina, bueno, obviamente simplemente por las pasos, ¿no? Tuvieron el lunes negro y tuvieron una inflación terrible. Volvieron al corralito, volvieron al dólar blue, etcétera, etcétera. Entonces, si hubiera pasado lo que ha pasado en el Perú, en Argentina, hubiera también habido una inflación, pero así, abrumadora. Entonces, ¿por qué? El caso argentino... Sí, perdón, no te he dejado hacer la pregunta. Claro, dime. sí. ¿Por qué en el Perú, efectivamente, ¿no? Habiendo estas crisis políticas, no pasa nada con el tema económico? O sea, me refiero, no pasa nada... O sea, yo sé que sí pasa. O sea, yo sé que sí pasa y soy consciente que sí pasa, pero digo, o sea, no aparenta, o sea, no hay inflación así, Doctora, o sea, no doctora, sube... hablemos sí. del Perú. Sí, del Primero, Perú, no exacto. somos Suiza. Yo sé. Ajá. Segundo, somos bien buenos pobres, en el sentido que nos creemos ricos y por eso aguantamos Así, dejar de somos crecer aguantadores, unos pero como 8%, nadie. que era mediados Como nadie, del año sí. 2011 y pasar a crecer a un ritmo anual de 2%. Nadie se queja, dice que bien estamos y no estamos bien. Ya no mejoramos clase media y estamos camino hacia abajo. El caso argentino es distinto. Ellos han sido increíblemente más ricos que nosotros. Claro, por supuesto. En el mejor momento de nuestra historia, nosotros tenemos algo así como 3 veces más nivel de desarrollo económico que ahora. Argentina tenía 8 o 9 veces mejor nivel económico. Claro, era una potencia. O 7 veces mejor nivel económico que ahora y se han derrumbado. Y sí, el cielo es el límite hacia abajo. La elección de los justicialistas y sus nefastas ideas Exacto. van a llevar previsiblemente a la Argentina, igual que a Bolivia, igual que a muchos otros países de la región, hacia abajo. Okay, pero... El Fondo Monetario, en un reciente informe, concluye que América Latina es la región que pierde todas las oportunidades. Y lo dice el Fondo, Claro. una institución diplomática. Por supuesto, claro, es increíble, ¿no? Pero vuelvo a decir, ¿por qué en el Perú no sube el dólar, qué sé yo? No hay una crisis económica cuando pasa una crisis política. Esta respuesta precisa es muy sencilla. Ajá. El Banco Central, el Banco de la República Argentina, es inepto y poco autónomo. No defiende la estabilidad de la plaza.
el Banco Central de Reserva del Perú hasta hoy día nos da la tasa de inflación internacional. Y esa es la diferencia. Y ese es un buen ejemplo de la importancia de las instituciones. Claro. La gente cree Claro. en la reputación del Banco Central y posiblemente con el cambio constitucional muchos sinvergüenzas, mercaderes y nuevos ricos van a quererse tumbar al Banco Central. Entonces, bueno, de Reserva, por lo menos poner un tenemos nuevo una buena director. institución. Ojalá no pase eso. Claro, algo bueno queda. Por lo menos tenemos algo bueno, que es el Banco Central. No, tenemos un montón de cosas buenas. Mire, la superintendencia también es una institución técnica. La superintendencia de valores se está esforzando de tecnificar. Por Dios, hay muchas cosas buenas en este país. Ajá, Pero acabas hay de instituciones decir que no tienen corruptos. Pero discúlpame, Por Dios. Carlos, lo que acabas de Pero hay decir otras que son una vergüenza. Claro, pero acabas de decir hace, no sé, hace 5 minutos, 10 minutos, de que estamos en una crisis institucional en el país. Claro. Sí. Pero Adam significa Smith que... hace unos siglos Ajá. decía que la riqueza de las naciones tiene que ver con la prevalencia de instituciones capitalistas, respeto a las libertades políticas, respeto a las libertades económicas de las familias, de las personas y respeto a la propiedad privada. Ve usted los chicos que han invertido, los chinitos que han invertido en las bambas, se ríen de ellos. No sé. Y ellos, pues que no son tontos, seguramente nos van a pasar la cuenta, ¿no? Va a parar operaciones, según lo que dicen. Sí, toda la minería va a parar, ¿no? Mire, a mí me cuesta explicar el accionar del Ministerio de Energía y Minas. O sea, pareciera que odiaran al país. O sea, hay un sentido de responsabilidad inexistente. Y ponen a una guapísima activista de izquierda a no sé qué ministerio para que bloquee la inversión. No, pues. Claro, Ni tan sí. guapa tampoco, una señora muy elegante. ¿Quién? ¿Quién? Esta congresista Glave. Claro. Ah, ya. Ok. Son muy distinguidas, con la gringa. Sí, puede ser. Con todo respeto, no Claro. he querido hacer ningún comentario más allá de su elegancia. No, sí, está Que ya bien. quisiera que todas las peruanas pudieran tener su poder adquisitivo. Y sí, obviamente, claro. Sería muy bueno. Qué Pero, bien vive esa gente. Perdón, no escuché lo último. Inmensamente. Claro. Pero No, bueno, no. Por Dios, ahí yo soy enemigo a muerte de la gente que toma, aunque sea una frasecita misógina. Hay que respetar el ingreso de la mujer a la fuerza laboral con muchísimo cuidado. Y disculpan que como mayor que tú te llame la atención. No. Criticamos ideas, no géneros. no, pero eso totalmente. de acuerdo. obviamente, yo tampoco he dicho nada. No, los dos los veo misóginos. Estoy bromeando. No para nada, yo empodero a las mujeres, así que no. Pero bueno, el tema es que, bueno, estábamos hablando del tema de la minería, ¿no? Que efectivamente es un pilar en la economía del país, ¿no? Entonces, A ver, la minería, eso de que somos un país minero y es un pilar, ¿no? les informaría que tiene una participación relativa en el PBI peruano en contracción. A ver, por favor, eso sí lo podrías Porque explicar. estamos hundiendo la minería. Cada vez es un pedazo más chiquito de la torta, por la cantidad de trabas y bloqueos. Comenzó con Conga, Sí, luego vienen sí, otros sí. proyectos, mire cómo se están dando las bambas, mire Tía María, y lo que es más importante, ya no se invierte en minería. Entonces cada vez que hay, me acuerdo que una viceministra de Humala decía en esa época que habían 70.000 millones de dólares de inversionistas enloquecidos por invertir en el Perú. Bueno, ya saben lo que pasó después. Ahora hablan de 9, pero 9 es muy poco. O sea, para que nuestro pueblo, nuestra gente más pobre, sienta el bienestar, nuestra tasa de inversión privada, que está en 17% bruta, debería duplicarse. Y eso implica cambios, diría un argentino, totales en política económica. Pero la apuesta de este gobierno es más gasto público sin mejora institucional, o sea, con menos ineficiencia, con más ineficiencia, con más corrupción burocrática y, por supuesto, priorizando lo que no debemos priorizar. En ese aspecto, Porque cuando yo veo a un hospital hoy día al que se le da 180 millones de soles menos de presupuesto operativo, digo que caros nos salieron los panamericanos. Carlos, en ese orden de ideas, ¿qué opinas de Gaseoducto del Sur?
es también Un parte... desperdicio de dinero en un país donde la gente hoy Exactamente, día eso es lo que se muere decimos. por falta de atenciones básicas. O sea, eso es Una un cosa que yo absurdo encuentro tratar de invertir en ese cercano a proyecto. desgarrador. Perdón, te corté. Es algo que yo encuentro cercano a desgarrador, porque la prioridad del gobierno debería ser atender a la población en forma transparente. Por ejemplo, yo no subiría un sol a ningún maestro y a ningún policía hasta que no sepa que no hay delincuentes en esas planillas. Así de claro. Requerimos volver a respetar a nuestro pueblo. Los impuestos no están para ser regalados ni para que nadie se haga popular. No le daría un sol a la pauta publicitaria porque tengo medios estatales. Y si los medios quiebran, en buena hora. Porque para no quebrar, se van a volver eficientes y van a volver a competir como medios de prensa, en base a la libertad de prensa, no en base a la pauta estatal. Sí, y me pero... encantaría volver a tener libertad de prensa en el Perú. Porque ahí Hoy está, viven y en el del Perú y Estado. fuera del Perú, seriamente Claro. amenazado. Son parias. No es un fenómeno local. No, pues esto es a nivel, ¿no? O sea, es a nivel por lo menos de Sudamérica. Conversaba hace un tiempo con un importante editor de una de las mejores revistas norteamericanas y nos decía, ¿saben qué? Ya la gente no compra revistas, entonces para poderla vender hay que buscar un mecenas. Entonces yo con toda maldad le respondí, entonces ya no tienes línea, porque si tienes un mecenas, el mecenas te va a decir qué vas a decir. Claro. ¿Qué Vamos a música hacer vas lo a mismo con la bailar? línea Claro, ya periodística no en tienes relación al pauta, Estado ¿no? Como dicen los en países periodistas. latinoamericanos. Claro. Bueno, Carlos, ¿alguna pregunta, Jorge? No, es sumamente claro. Sí, Carlos, Más- en verdad, muchísimas muchas Yo no sé gracias. si he sido claro, pero he estado encantado de tu invitación y lo felicito por su estupendo programa. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Carlos. Carlos Adriancén, decano de la Facultad UPC, La Facultad de Economía. de la Facultad de Economía de la UPC. Muchísimas Así gracias, es. la verdad, por tu tiempo y la verdad que ha sido muy esclarecedor. Muchísimas gracias. Gracias, un honor. Gracias, para mí. Carlos. Bueno, Jorge, no sé, me ha dejado medio preocupada. No, Me he quedado, a mí me he quedado preocupada de lo que he escuchado, la verdad. La parte que te dice que los 4 años que vienen, agárrate. Sí, pues porque claro, si por no eso te caes- digo, me parece, y eso que dice que es muy optimista. Ujú. Entonces imagínate de lo que se nos viene, Dios. Bueno, ojalá, como dice, que suceda el milagro. Sí, que pase algo. Total, estamos en octubre, pueden suceder milagros. Todo puede milagros. Bueno, despide el programa. Bueno, muchísimas gracias a los radioescuchas. Esperamos que les haya sido realmente educativo lo que Y hemos... bastante útil, la verdad. Muy exactamente bien ha estado, Carlos. tenido a Carlos en el aire. Y bueno, acá nos volvemos a encontrar el próximo martes. Ya tenemos un invitado para el próximo martes que va a hablar de... El bursátil, sí. el bursátil, del- los temas bursátiles también es Bursátiles que va de la mano con lo que hemos con visto lo que hemos hablado. ahora, exactamente. Y esperemos que para el jueves tengamos buenas noticias y que Dios Y sí, mediante, que pues... el TC diga lo que corresponde. Así es. Bueno, y Yamin, que ya nos está haciendo... Sí, ya nos está diciendo chao y Así chao y es, chao chao. y Dios. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, nos vemos el próximo martes. Chao. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho.